Vale. Ok. Vale, el día de hoy la clase va a ser un poco más platicada. A ver, lo que quiero, hacia dónde quiero ir. Eh, y quiero ir hacia un autor que me llama mucho la atención, con el cual vamos a estar trabajando las próximas semanas. El autor se llama Vygotsky, ¿no? Entonces, Vygotsky fue un epistemólogo que después los psicólogos lo adoptaron, ¿no? Como un psicólogo, como parte de su grupo. Aunque los psicólogos en general no leen a Vygotsky nunca directamente, porque Vygotsky es epistemólogo, entonces leerlo es difícil. Y siempre leen normalmente libros que interpretan a Vygotsky. Entonces, Vygotsky es curioso, es como nuestro Galois. Sí, Vygotsky escribió su teoría y cuando estaba escribiendo su teoría, pues bueno, pues no era una persona muy reconocida, no era una persona como muy importante y muere joven. Muere joven y un amigo suyo, Luria, se encarga de difundir la obra de Vygotsky. Entonces, la obra de Vygotsky tiene varias cosas muy interesantes. En particular, si ustedes se dan cuenta, cuando estábamos hablando un poquito de la construcción de los conceptos dentro de la cabeza, dentro de la memoria, dentro de la forma de pensar de las personas, pues estamos hablando un poquito de la génesis del pensamiento, ¿no? Cómo se originan los pensamientos, cómo se originan las ideas y cómo después esto se puede estudiar a través de la lingüística, ¿no? Cómo la lingüística nos ayuda como una sombra, como una proyección de lo que en realidad está pasando dentro de la mente, ¿no? Entonces, Vygotsky, eh, pues él empieza a construir sus ideas psicológicas, bueno, las empieza a construir en Rusia, y pues las empiezan a construir en un entorno justamente marxista. Entonces, Vygotsky construye las ideas de la psicología a partir del materialismo dialéctico de Marx. Y es aquí donde empieza la cosa interesante. Para Vygotsky, todo es socialmente construido. Eso es lo primero que hay que entender. Todo es socialmente construido. Es decir, el ser humano no llega aquí y aprende las cosas a través de su propia estructura. Es decir, no construye todo lo que sabe. Mientras que en Occidente, mientras que Vygotsky estaba en Rusia haciendo estas teorías, aquí en Occidente estaban las ideas de Piaget. Piaget es igual, es epistemólogo, y Piaget pues desarrolla toda su teoría en Viena. Y es curioso, Piaget es un filósofo que hace algo que actualmente sería algo muy funable. Usa a sus hijos como elemento para poder estudiar la psicología y para poder construir su teoría. Entonces, para Piaget, pues él estudia a sus niños, tiene dos hijos, los empieza a estudiar. Hay muchos casos en la historia de la psicología de psicólogos que hacen lo mismo y los pobres hijos quedan locos. Pero Piaget no, Piaget estudia a sus hijos y se da cuenta de cosas muy interesantes. Se da cuenta, en particular, de que hay estadios en los cuales hay que aprender cosas. Y que si no se aprenden esas cosas en esos momentos, después ya no se pueden aprender. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que después, ahondando en las teorías de Piaget, una de las cosas que a mí me llaman mucho la atención, por ejemplo, es el caso del álgebra, ¿no?
¿Ustedes a qué edad empezaron a aprender álgebra? ¿Se acuerdan? ¿Primaria tal vez? ¿Finales? Finales de la primaria. No, en la primaria está prohibidísimo aprender álgebra. Ya te enseñaba esto de binomios, ¿no? O sea, ¿Eh? ya te metían polinomios, según yo. No, no hay forma. Una regla de tres, ¿no? A lo mejor te ponían reglas de tres. A lo mejor por ahí se usaban literales como para que fuera algo icónico, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿no? Hay fórmulas. Hay fórmulas para poder calcular cosas, pero ahí las letras son cosas muy icónicas, son cosas que se representan en algo, en la realidad, por ejemplo, en la fórmula de un área geométrica o algo por el estilo, pero jamás hay que hacer un despeje, jamás hay que resolver algo. Simplemente se usan las letras como... Las veíamos como algo rígido. Se ven como algo rígido, justo. Las fórmulas son rígidas, las fórmulas no se opera con las fórmulas. Entonces los chicos de primaria todavía no aprenden álgebra. El álgebra se empieza a aprender a partir de los 11 años. Cuando entras a la secundaria, de hecho se empieza a aprender, porque hay chicos que entran temprano a la secundaria. Normalmente en todo el mundo el álgebra se empieza a aprender en el segundo semestre de la secundaria, ¿no? Y esto es algo muy interesante porque en los estudios que hay sobre cognición humana se muestra que estadísticamente hablando, no estamos hablando de chicos genio, chicos con ciertas particularidades o cosas por el estilo, pero en el gran promedio, cuando enseñamos álgebra en la primaria, lo que hacemos es echarle a perder la capacidad de entender las matemáticas a los niños. No solo los frustra, los chicos como no tienen la capacidad todavía de entender el concepto de variable, de un nombre un nombre de algo que puede referirse a muchas cosas y que es algo relativamente abstracto, es decir, es un número en sí, ¿no? Es decir, no es algo, no es algo concreto como en el teorema de Pitágoras o algo por el estilo, ¿no? El teorema de Pitágoras no se ve en la primaria, ¿no? Se ve también en la secundaria. Pues resulta que si les enseñamos álgebra a los niños en la primaria, los chicos tienen que construir demasiado andamiaje, demasiados conceptos encima para poder entender el concepto de variable, cosa que se facilita mucho después, en el principio de la adolescencia. No, en el principio de la adolescencia, o sea, justamente en este momento, en el primero o segundo semestre de la secundaria. Ahí empieza la adolescencia y el cerebro se empieza a reconstruir, se empieza a reformar, y resulta que en ese momento, si los chicos no se les ha dado un manazo por crear historias o por crear cosas imaginarias, entonces los chicos pueden aprender. Esa es una regla también muy interesante. Si el chico cuando estaba cuando era pequeño, se le ocurrían historias, se le ocurrían cosas imaginarias fantásticas, imaginaba, no sé, unicornios y dragones, y se le dejaba que imaginara de forma libre, pues ese niño va a poder aprender álgebra. Si al niño que tiene mucha imaginación se le coarta esa imaginación y se le dice, oye chico, no pienses en tonterías, piensa en cosas concretas, ese chico ya no va a poder aprender álgebra. Vean qué correlación tan extraña se ha encontrado. Los chicos que no se les deja tener una imaginación libre, después no logran imaginar algo que está completamente despegado de la realidad, ¿no? Es decir, esta capacidad para imaginar cosas, para imaginar seres imaginarios, para poder crear cosas que no están relacionadas con la realidad, es justamente la habilidad cognitiva que después les va a poder permitir a los chicos imaginar una X o una Y, ¿no? Una realidad que no está a nuestro alcance.
no es algo que no sea real. O sea, no sabemos si el universo tiene orilla, pero Sí, pero ya te estás yendo a una cuestión ya mucho más construida que tú tienes ahorita. Pero en el mundo de los niños es diferente, ¿no? En el mundo de los niños, si no logran, si se les coarta la libertad de poder imaginar cosas fantásticas, la cadenita que hay para poder construir los conceptos de variable se coarta también a lo que me y no refiero llegan a ella. es que Sí, tratamos de imaginar también parte de la realidad que no alcanzamos a visualizar. O sea, no solamente cosas que no están en la realidad, sino también la realidad que no la alcanzamos, ¿no? O sea, más o tipo de menos, cosas ¿no? que quedan fuera, también eso tenemos necesidad de imaginar. Ajá, pero también ahí entras en un problema epistémico, ¿no? En el problema de que si no tienes la capacidad de corroborar tus resultados con la experiencia sensible, entonces eso que estás imaginando, que tú presupones que es parte de la realidad, puede bien no serlo, y de todas maneras lo estás imaginando, ¿no? Es decir, en el momento en el que le das un valor de real a algo que tienes como la promesa que después lo vas a aprender, pues eso es independiente, ¿no? De si lo puedes imaginar o no. Sí, Cómo funcionamos a través de las teorías y vamos creyendo que es verdad. porque hay un acto de fe, pero ese acto de fe es eso, ¿no? No tienes certeza de que la teoría sea correcta. Por ejemplo, yo imaginaba que si, si el origen del universo era como que el Big Bang, entonces había habido como una explosión y entonces había un centro de masa, Ajá. ¿sí? Y entonces pues sí podíamos tener un sistema de referencia único. Sería ese centro de masa. O sea, no se desplaza porque, o si se desplaza, siempre sabríamos dónde está y basaríamos toda, o sea, relacionaríamos todo en ese marco de referencia. Pero mira, ahí tienes un ejemplo perfecto, ¿no? Ahí tienes todo el dogma de la ciencia encima y todas las cuestiones que sabes sobre masa y sobre diferentes cosas, ¿no? En 10 años encontramos una teoría nueva que nos explique por qué el universo está rotando y se tumba todo. Sí, digo, a eso me refiero a que uno deja volar siempre la imaginación, tratando de explicar la realidad, no solamente cosas, este, Pero no siempre es explicando la realidad. También toma en cuenta que los niños de repente consideran a los unicornios como plausibles, ¿no? Como seres que son posibles, al igual que una estrella o al igual que cualquier otra cosa, ¿no? para ellos sería casi igual de real imaginar lo que si existiera, ¿no? Para nosotros igual. Exactamente. O sea, la concepción de los niños es diferente, ¿no? ¿Sí? O sea, desde un punto, pero se nos olvida. Sí, los chicos tienen una concepción de la realidad muy diferente a la nuestra, ¿no? Si se les cuarta en algún momento, pues resulta que tienen esos mismos niños, tienen después problemas con matemáticas y ya no pueden aprender arte. Una de las cosas que que se descubrió posterior a los trabajos de Piaget es que los chicos que no aprenden álgebra en esa etapa, después tampoco la pueden aprender. Entonces, no sé si con eso también ataco esta postura de la relatividad lingüística, Luis, de que los chicos tienen un momento exacto en el cual pueden aprender las cosas también. Y si no aprenden los conceptos en ese momento, después aprenden algo diferente. Necesitan construir conceptos diferentes y necesitan cablearlos de manera diferente. Y si los conceptos son demasiado pesados cognitivamente, entonces no pueden operar fácilmente con ellos y no pueden avanzar en la teoría. Entonces, una de las cosas que es interesante, que uno se queda con los trabajos de Piaget, es que los conceptos tienen una edad para aprenderse y que no todos los conceptos se pueden aprender en cualquier momento de la vida.
sino solo en momentos determinados. Y eso pasa mucho con conceptos matemáticos. No sé si pasa con otro tipo de conceptos, pero en particular, a lo mejor con algunos conceptos sociales, pero habría que hacer el estudio. No tengo ahí referentes cognitivos. El embarazo adolescente, o sea, como que vivir etapas que no te corresponden en secundaria, Ajá. por ejemplo. ¿Pero de qué? ¿Cómo sería ese ejemplo? ¿Qué cosa puedes entender joven y bueno, joven o a una cierta etapa y si se te pasa ya no lo entiendes? Tal vez ya no van a monetizar este video, pero No te preocupes. empezaron como a tener una vida sexual en primero de secundaria con chicas de prepa o de secundaria, pues tuvieron un embarazo adolescente o ya no llegaron a la prepa, o sea, como que sí, o sea, como que toda su vida como, digamos, estudiantil, o sea, como pues, se acortó por la decisión que tomaron. Y no será más bien el contexto. Pues sí, tal vez, o sea, igual descuido de sus papás, o sea, que se les hizo fácil, o sea, pues, muchos factores, ¿no? O sea, Un aprendizaje mayor de todo eso. Mira, ahí tocas un punto que me llama mucho la atención, con el cual puedo quitar la parte de la cultura. En el trastorno, por ejemplo, en el trastorno bipolar. En el trastorno bipolar, muchas veces las personas que sufren trastorno bipolar es porque no pudieron construir el concepto de seguridad en la infancia. Entonces, están en su infancia, cuando están construyendo la confianza y la seguridad que hay de las relaciones sociales, pues no se dio. No se dio porque justamente cuando estaban construyendo la confianza algo se rompió, ocurrió algún trauma, hubo algo contradictorio en sus vidas, no sé, pero al final algo tan sencillo como el acto de confiar en el otro, ¿no? De iniciar el concepto el inicio de la comunicación de confianza, no se dio. Entonces, ese chico que la palabra confianza no le entiende como nosotros la entendemos y no tiene la capacidad aparte de poderla entender a pesar de que pasen los años, ¿no? Va a terapia, resuelve, intenta y cuando se hacen los análisis de cómo entiende el concepto de confianza, pues lo tiene cableado de una forma completamente diferente a nosotros. E incluso si se le trata de enseñar, no pues lo puede entender, pero no lo logra como interiorizar, ¿no? Es como interesante, ¿no? Los conceptos de lingüísticos los podemos entender cuando nos lo explican, pero hay cosas que se tienen que interiorizar, como la confianza, como la libertad, como la relación con el otro, como poder entender al otro como un igual, ¿no? Y no como una amenaza, ¿sí? Decía, hay muchos conceptos que van cableados como un poco más profundos en nuestra propia psique y que dependen de nuestra historia y dependen de nuestra cultura y que también modelan nuestro lenguaje, modelan la forma en la que nos comunicamos con los demás, ¿sí? Entonces sí, muchos de estos ejemplos son interesantes, ¿no? El concepto de variable parece que es un concepto difícil, es un concepto que se tiene que aprender al principio del desarrollo de la adolescencia. Entenderlo pasada la adolescencia, en la adultez resulta prácticamente imposible, ¿no? No hemos encontrado forma de recablear esas cosas dentro de la cabeza de los estudiantes adultos, de la enseñanza que hay, por ejemplo, en el INEA o la enseñanza para los más grandes que no tuvieron secundaria de jóvenes y que pues tienen unos retos cognitivos muy diferentes. No se les puede enseñar de la misma manera que se le enseña a los adolescentes, porque su cerebro ya está cableado de una forma diferente. ¿Sí? ¿Todo bien? Y eso lo podemos ver igual, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos a los niños aprendiendo a tocar el piano. Por ejemplo, uno quiere entrar a la Nacional de Música y te preguntan, ¿desde qué edad empezaste a tocar el piano? Y uno dice, desde los 15, no, adiós. Esto no es para ti, ¿por qué? Porque no tienes desarrollado el cuerpo calloso como lo tiene un niño que está tocando el piano desde los 3 años, ¿no? Lo mismo pasa
con el baile. Si llega un niño, si llega alguien a la escuela de danza y pide entrar a ballet, al chico se le pregunta, oye, ¿desde cuándo practicas ballet? Y si el chico no practica desde los 3 años, ya no se le deja entrar, ¿no? ¿Y por qué? Porque ya no tienen cableado el cerebro de tal forma que entiendan el movimiento como los niños que sí lo hicieron. Estos chicos tienen un lenguaje diferente, entienden las cosas con conceptos diferentes y tienen cableados los símbolos en su mente de forma diferente a nosotros. Y seguramente la forma en la que entiende un estudiante de ballet alguna de las posiciones como el pas de bourrée o cosas por el estilo, son cosas que nosotros jamás vamos a poder lograr entender. Claro, habrá gente que diga que no, que sí, en la parte de la lingüística sí se puede comunicar, pero cuando nos vamos a este tipo de detalles o a este tipo de constructos o a este tipo de entender el detalle fino que hay en algunos conceptos, en algunas disciplinas de la humanidad, podemos ver que no está tan claro que sí podamos comunicarle a todo el mundo las cosas que no tienen dentro de su idioma o dentro de su cultura, ¿no? Entonces, bueno, esta es una cuestión como interesante. Sin embargo, después, pues todo esto ha ido avanzando sobre la idea de Occidente. En Occidente se privilegia al individuo y en los países socialistas se privilegia a la idea de lo socialmente construido, ¿no? Principalmente porque todas estas corrientes psicológicas y filosóficas nacen a partir del materialismo dialéctico de Marx. Entonces, todo esto surge a partir de entender que el ser humano, cuando llega aquí al mundo, desarrolla sus conceptos y desarrolla su identidad y desarrolla todos los conceptos que va a tener a lo largo de su vida a través de un desarrollo, de un proceso dialéctico, a través de la interacción con otras personas, ¿no? El español que ustedes saben, ustedes no lo inventaron, no fue constructivista. Ustedes lo aprendieron. ¿De dónde? De la cultura. Pero no todo. El concepto de variable no lo aprendieron porque se los enseñaron, sino porque en algún momento les cayó un 20. En algún momento ustedes lograron construirlo a partir de ustedes mismos. Y quienes no lo lograron, pues obviamente no están aquí en la Facultad de Ciencias, ¿no? ¿Por qué no? Porque simplemente esos conceptos no los pudieron desarrollar. Sí, es decir, hay un proceso ahí interesante, psicológico, de que ciertos conceptos no se pueden entender simplemente por la interacción social. Tiene que pasar algo dentro del individuo para que se den. Y en el momento en el que se dan, ya podemos pensar en que ese individuo está aumentado. Tiene una capacidad que normalmente no se encuentra en los que no tienen ese tipo de interacción, ¿no? ¿Sí? Pero la interacción no te da a priori el poder tener cualquier concepto. ¿Sí? Si no, cualquier persona podría estar estudiando matemáticas aquí en la facultad. Y perdón, pero no pasa, ¿no? Y no pasa, y por más que querramos, porque si hay algo que los maestros de matemáticas hay con mucha pasión es tratar de que todo el mundo entienda todo, ¿no? Y hay mucha frustración, hay veces que no se logran. Pasan 5, pasan 3. Pasan 5, pasan 3, pero a veces no se puede, ¿no? ¿Sí? Cuando estaba en la maestría, a mí me tocó estudiar un libro de un ruso, de Krutevsky, un libro maravilloso, se los recomiendo mucho. Es justamente analizar cómo es la cognición en álgebra de niños superdotados. Niños que tienen una capacidad increíble para entender las cosas. Y una de las cosas que es muy interesante es tratar de entender si se puede enseñar a ser superdotado. Si será una cuestión de aprendizaje, será una cuestión cultural, es decir, yo podré generar una cultura lo suficientemente
correcta o suficientemente bien hecha como para que cualquier niño que entre dentro de esa cultura sea superdotado, pueda aprender y pueda tener esa facilidad de comprender las cosas de manera rapidísima? ¿Era una cuestión cultural? La respuesta es no sé, quién sabe, o sea, parece que de repente sí algunas cosas, pero no está claro que todo, ¿no? Sí, hay muchas cosas que no tenemos mucha noción. Y claro, en la época de Vygotsky, hablar de superdotados era malo, a pesar de que justamente el gobierno ruso pues tenía planes para tratar de manera diferente a los superdotados y ayudarlos a que tengan un desarrollo más correcto y más de acuerdo a sus propias condiciones, y se invirtió incluso en investigaciones como las de Krutetsky y así. Cuando uno analiza los trabajos de Vygotsky o cuando uno analiza los trabajos de lo socialmente construido, lo superdotado no entra dentro de esa psicología. No es algo que se vea bien o se pueda aceptar de manera correcta. Igual que lo no superdotado, el lado opuesto, ¿no? Las personas que tienen problemas mentales, ¿no? No se les puede ayudar siempre. Uno agarra a una persona con autismo y se le trata de forzar a ser un chico sin autismo, pues no se puede, no funciona así. Hay cosas que van cableadas y hay cosas que están dentro de la misma cognición de cada individuo. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, bueno, ya poniendo las cosas sobre la mesa, eh, sobre la mesa, Vygotsky pone eh, el desarrollo de los conceptos y el desarrollo de las ideas como algo que justamente se logra a través de la interacción entre pares. No, agarra la dialéctica de Hegel y la reduce a una cuestión del día a día. Todo el mundo aprende cosas a través de la interacción con otras personas. Aun cuando leamos un libro y aprendamos cosas del libro, estamos interactuando con el autor. Es decir, no tenemos el autor para continuar el diálogo, pero estamos recibiendo comunicación del autor a través de sus palabras, de sus textos, a través de un video de YouTube, a través de diferentes cosas. Y a través de este diálogo, que a veces es de una sola vía, ¿no? Las personas logran construir nuevas cosas dentro de ellos. Y esto es algo que Vygotsky estudia mucho. ¿Qué pasa si a un niño chiquito le pongo un video sobre cálculo diferencial integral y le digo que trate de aprender algo al respecto? ¿Va a poder? Bueno, a lo mejor si es un chico muy superdotado, a lo mejor sí, ¿no? Pero un niño normal, lo agarro, lo siento y le pongo un video de cálculo diferencial integral. Y le digo, velo y aprende lo que puedas. Pasan una semana después de ver videos y videos y videos. Y le pregunto al chico, oye, ¿qué aprendiste? Y resulta que, pues no, a lo mejor agarra algunos conceptos, a lo mejor agarra algunas cosas, pero en general no podemos esperar que haya aprendido cálculo diferencial integral. Así es, ¿por qué? O sea, ¿por qué? ¿Qué condiciones necesita el diálogo para funcionar? ¿Qué condiciones necesita el diálogo para que la persona que está siendo partícipe de él aprenda cosas del diálogo? ¿Y qué cosas y cómo podemos diseñar esos diálogos para poder comunicar las cosas de la mejor manera? Otra pregunta es, ¿cómo diálogo podemos medir cuando hay un aprendizaje? O sea, porque de ese experimento, o sea, como dejar a un niño con un libro de cálculo, o sea, bueno, un video de cálculo. O sea, ¿cómo evaluamos que realmente aprendió y no nada más está como repitiendo las palabras como se llama un loro? O sea, que nada más dice límite o es continuo o algo así. O sea, se me hace también como muy curioso cuando realmente aprendemos, ¿no? Sí, esa pregunta que haces explica ciertas cosas.
no hagan labores de jardinería. Pero bueno, eso es muy difícil. Qué bueno que preguntas eso. Sí, si nos metemos más de fondo en qué significa aprender, la cosa se pone muy interesante. A ver qué tanto podemos hacerlo acá. Hay una aproximación que a mí se me hace muy inocente, pero que creo que es interesante. Es la aproximación de Bloom. Él sí es pedagogo, y Bloom genera una taxonomía de cuáles son los niveles del aprendizaje. Y genera una taxonomía que ahorita se llama la taxonomía de Bloom, la desarrolla ahí en los años 20. Y Bloom dice, bueno, pues a ver, si llega alguien y yo le enseño, mira, esto es una manzana, le muestro la manzana. Y el chico dice, ok, ¿qué es lo más básico que yo le puedo pedir al chico? Que la reconozca, que si yo le muestro otra, me diga, eso es una manzana. Ahí ya hubo un aprendizaje de reconocimiento. ¿Sí? De reconocimiento significa que yo se la muestro y le pregunto, ¿la reconoces? ¿Es una manzana? Y el chico me diga, sí. Que es diferente a que él vaya caminando por la vida y de repente se la encuentra y diga, ahí hay una manzana. Ese es el segundo nivel. ¿No? Ya no nada más puede reconocerla cuando se lo piden, sino puede reconocerla independientemente, ¿no? ¿Sí? Y es muy diferente ese concepto de manzana al que tiene un chef. El chef podría ser como el último, ¿no? Bueno, el último en una cierta vía, ¿no? A lo mejor el genetista en otra, a lo mejor no sé. Que hacerse mucho y ver varios niveles de conocimiento de la manzana, ¿no? A lo mejor un chico puede agarrar una manzana, ¿a poco sí es una manzana? A ver, y la muerde y dice, no, esto es un perón, ¿no? Que uno de repente va al súper y de repente dice perones y son manzanas, ¿no? Los perones. Los perones parecen manzanas. Sí, fíjate, un día ve al súper y vas a ver unas manzanas amarillas, los dice perones. Es que son muy ácidas. Y son más ácidas, ¿no? Y tiene más pectina y hay un montón de cosas ahí interesantes. Sí, hasta ahí vamos bien. Pero tenemos que saber hasta ese nivel para... Exactamente, es decir, hay muchos niveles de aprendizaje. Y justamente aquí entra esta pregunta, ¿no? ¿Podemos ver o podemos hacer exámenes para ver cómo está la semántica de la palabra que estamos evaluando dentro de la cabeza del individuo? ¿No? Justamente es lo que tratamos de hacer cuando hacemos los exámenes, ¿no? Acabo de hacer un examen de geometría analítica. Y la pregunta es, ¿cómo puedo saber si la semántica del concepto de vector es la que yo espero que tenga? ¿No? Seguro no van a tener la que yo tengo porque pues ya llevo muchísimos años trabajando con vectores, ¿no? Sí. Pero deben tener algo como cercano a las cosas que enseñé durante el semestre. ¿Sí? Y ahí está la palabra interesante. ¿Qué significa que un conocimiento está cercano de otro? ¿Qué significa que una afirmación esté cerca de un conocimiento o de otro? ¿Sí? Y hacia allá vamos. El día de mañana vamos a hablar de algo que en la teoría de Vygotsky se llama la zona de desarrollo proximal. Vamos a tratar de entenderla en términos semánticos y en términos de cómo lo entendía Vygotsky. Entonces, para Vygotsky, les voy a adelantar un poquito, para Vygotsky la zona de desarrollo próximo es justamente lo que está, el niño lo pongo a leer una historia de, no sé, lo pongo, chico de 11 años, lo pongo a leer algo sobre Pitágoras, le pongo un triángulo que mide 2, 3 y 4, ¿no? 3, 4 y 5, y lo pongo a ver qué rectángulo y le pongo algunas historias sobre cómo los geómetras egipcios podían obtener triángulos rectángulos o podían medir áreas con la fórmula del cuadrado cuando estaban cerca del Nilo y las cosas eran un poquito difíciles. Y todo eso a través de cuentos. Sé que está en su zona de desarrollo próximo
porque sé que lo puede entender. Si yo me meto a la Wikipedia y descargo la definición del teorema de Pitágoras, estoy seguro que si se la doy a un niño no la va a entender, ¿no? Si yo agarro la demostración del teorema de Pitágoras que está en los libros de Euclides y se la pongo a un niño de 11 años, a menos de que el niño sea superdotado, seguramente no la va a poder entender. ¿Por qué? Porque no está en su zona de desarrollo próximo. Es decir, que si yo me fijo como en el mapa de la semántica del mundo, de la cultura, y logro ver qué tan distantes están todos los conceptos que tiene el niño, del concepto que le quiero enseñar, ahí puedo tratar de ver una ruta semántica mediante la cual le puedo dar este conocimiento al niño. Y eso se aplica también a las sociedades, no solo al niño. Si yo quiero implantar un estado de control en la Facultad de Ciencias para que haya una tiranía aquí, tengo que construir el camino pedagógico, el camino semántico, para hacerle sentir a las personas que necesitan seguridad y que no la tienen en este momento. Es decir, uno va generando ahí narrativas para poder generar discursos, para poder generar lo que uno quiere que la población aprenda Profesor, pero ¿por y qué entienda. no? Ajá. Ni siquiera tenemos bien claro. O sea, yo, por ejemplo, cuando la primera vez que leí el enunciado del teorema de Pitágoras, nunca me quedó bien claro que era, por la palabra, por la semántica de la palabra, la hipotenusa o los catetos. Claro. Ni siquiera tenía idea de esas palabras. Y Hay un ejemplo muy cercano, la definición de epsilon deltas. No sé si se acuerdan la primera vez que la leyeron, ¿no? Uno dice, ¿esto qué? Para toda epsilon mayor que cero existe una delta. Y de repente uno dice, ¿esto qué tiene que ver con yo veo ahí en el pizarrón continuidad y no despegar el lápiz. Para toda epsilon mayor que cero, pasa un rato en lo que se logra generar los caminos que conectan esas dos cosas. Pasa un rato en lo que se construye la semántica de esas ideas. ¿Sí? Sí, sí. ¿Todo bien? escribir una palabra que no tenga que despegar la tilde. Entonces puedo decir que esa palabra es continua, ¿no? Esa palabra es continua, por ejemplo, ¿no? El trazo del lápiz parece continuo bajo ciertas cosas. Vale, pues entonces lo que les quiero comunicar es esta visión de la semántica. No todas las aristas en la semántica que están dentro de la cultura las pueden aprender todos los individuos. Hay ciertas cosas que requieren ciertos sustentos, tanto cognitivos como biológicos, ¿no? Y esto es lo que se va a poner bastante interesante. Entonces, bueno, espero que les esté gustando la clase. Ya nos quedan 5 minutos para las 9. Nos vemos mañana. ¿Vale? Y esto se va a ir relacionando con las nubes de palabras que están viendo con Fabián. Sí, está padre. El tema de los genios está... Se cuidan. Porque estuve en tiro un rato y pues tiro es como pues buscar la configuración de tu arco, el peso, manejar presión, y habían chavitos de 9, 10 años que ya te hacían eso, o sea que como que ya